Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video del curso de Java Funcional. En este video vamos a ver lo que es referencia método reference. Antes de empezar vamos a ver el resultado del desafío del video anterior. Como sabemos, en todos los videos estamos dejando un desafío y el video del anterior era sobre optional. Vamos a ver en qué consistía ese desafío. Dice, crear una función encontrar usuario que reciba un optional usuario y devuelva el nombre del usuario si está presente o un mensaje predeterminado si no existe ese usuario. La solución sería crear un método de esta forma, string encontrar usuario, y recibirá un optional, en este caso un usuario. Llamamos usuario y vamos a retornar con un usuario la función map y creamos una expresión lambda donde es usuario el nombre, o sea, vamos a devolver el nombre del usuario si existe el usuario, si no, con el método or else, si no hay usuario, diga usuario no encontrado. Esta sería la forma de ese desafío. Entonces, ahora sí vamos a ver lo que es reference a método. Método reference. ¿Qué es método reference? Un método reference es una forma compacta de referenciar directamente a un método o constructor sin invocar directamente una expresión lambda. O sea, ya no vamos a crear una expresión lambda, sino que vamos a invocar directamente al método. Y existen distintos métodos de referencia. Métodos de referencia, métodos stat, referencia a instancia de un objeto, referencia a instancia de una clase y referencia a un constructor. Vamos a ver ejemplos de estos métodos de referencia. Así que vamos a empezar, vamos al código. Como en todos los videos, estamos creando un paquete para cada módulo. Entonces vamos a crear un nuevo paquete y lo vamos a llamar método reference. Y dentro de este vamos a cambiar nuevamente el nombre para enumerarlo, que este es el 006. Ahora sí vamos a crear una clase main que vamos a ejecutar nuestros ejemplos. New clase. Y la vamos a llamar método referencia. Vamos a crear un método main. Y ahora sí, como sabemos, hay método referencia a métodos estáticos. Entonces vamos a anotar aquí, aumentar aquí que esto es referencia a métodos. Como sabemos, un método stati es un método que está anotado con la palabra reservada stati. Entonces vamos a crear un método stati, public stati. Esto es un método stati. Entonces vamos a llamarlo, esto va a ser de tipo string y lo vamos a llamar imprimir. Vamos a pasarle por parámetros un string y vamos a llamarlo mensaje. Y vamos a retornar hola concatenado con el mensaje que va a recibir por parámetro. Y ahora, ¿cómo hacemos referencia a este método? Como sabemos, ya no vamos a usar expresiones lambda, sino referencia a método. Vamos a invocar directamente el método. Y, como sabemos, las expresiones lambdas funcionan con interfaces funcionales. Lo mismo los métodos referencia. Entonces, hay una interfaz funcional que se llama function. Y esta interfaz funcional recibe un tipo de dato y devuelve un tipo de dato. Recibe un tipo de dato para argumento y devuelve un resultado. Entonces vamos a decirle que el tipo de dato que va a recibir es string y el que va a devolver también es string. Y vamos a llamar esto function.
o vamos a llamarla mejor mensaje. Y vamos a decirle que esto va a ser igual a, como estamos en esta clase, método reference. Entonces, método reference. Y como hacemos, llamamos a un método reference, dos puntos, el método imprimir. Y ahora imprimimos aquí con el método system.out.print al mensaje de la interfaz funcional junto el método apply. Y aquí le vamos a decir, acá estamos imprimiendo hola, concatenado con el mensaje. Entonces ahora vamos a decir hola, método reference, método start. Vamos a ejecutar. Y como vemos, ha imprimido hola, reference a método start. Como sabemos, ya no estamos usando expresión lambda, sino que estamos usando método de referencia. Estamos reemplazando expresiones lambdas por referencia a métodos. Si esto no fuera, estuviéramos usando una expresión lambda, tuviéramos que hacer lo siguiente: m de mensaje, función flecha, y aquí tendríamos que decir, llamar al método imprimir, y le tendríamos que pasar el mensaje por parámetro. De esta forma. Y como vemos, así sería una expresión lambda. Ya no estamos usando expresión lambda, sino referencia a método. Y como vemos, aquí nos está diciendo reemplazar el lambda por método de referencia. Estamos acá, nos sugiere que usemos mejor referencia a método. Vamos a ver lo que es referencia a instancias de un objeto. Para ello necesitamos crear una clase. La clase la vamos a llamar lenguaje. Y esta clase tendrá una variable string, nombre. Tendrá un constructor, pero no vamos a generar ningún constructor, ya que, como sabemos, esto lo que trae cuando creamos una clase. Java viene con un constructor por default, sin parámetros. Entonces ese es el que vamos a usar, por lo tanto no vamos a generar ningún constructor. Y vamos a generar el método toString. Vamos a crear un método de tipo void. Lo vamos a llamar ejecutar. Le vamos a pasar por parámetros una variable string, el nombre. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a imprimir hola concatenado con el nombre. Le vamos a pasar. Y como vamos a hacer referencia a instancia de un objeto, creamos un objeto de la clase lenguaje, le llamamos lenguaje, y esto va a ser igual a new lenguaje. Ahora vamos a usar la interfaz funcional consumer. Consumer. Y consumer no recibe ningún argumento, pero devuelve un resultado. Y el resultado que va a devolver es de tipo string. Vamos a llamarla consumer. Y esto va a ser igual a referencia a instancia de un objeto. ¿Cuál es el objeto? El objeto se llama lenguaje. Lenguaje, dos puntos, el método ejecutar. Y ahora con consumer, llamamos al método accept, le pasamos el nombre. En este caso, Java. Si ejecuto, como vemos, hola Java. Ha imprimido hola concatenado con el nombre. Y aquí el nombre es Java. Como vemos, estamos haciendo referencia a instancia de un objeto. El objeto es lenguaje. Y el método es ejecutar. Así se hace
referencia e instancia de un objeto. Ahora vamos a ver referencia a instancia de una clase. Ya vimos referencia a instancia de un objeto, ahora vamos a ver referencia a instancia de una clase. Para ello vamos a crear una lista de Java útil de tipo string y vamos a llamar esta lista lenguajes. Esto va a ser igual a array.addList y le vamos a pasar elementos a la lista. Se dice que Java Python PHP. Vamos a dejar estos tres. Y ahora, ¿cómo vamos a hacer referencia a instancia de una clase? Vamos a usar la clase directamente una clase de Java. Para ello, vamos a decirle que lenguajes punto string punto map. ¿Y cuál es la clase? La clase string. Y vamos a hacer referencia al método uppercase. Como vemos, esto es referencia a instancia de una clase. La clase es string de Java y el método es toUpperCase, que lo que hace es convertir los elementos de la lista a mayúscula. También podemos usar for-i para iterar estos elementos de la lista. Y aquí vamos a hacer referencia también directamente en este mismo línea, referencia a instancia de una clase. ¿Cuál es la clase? System.out y referencia al método. Como vemos, system es la clase y print es el método para imprimir los elementos de la lista. De esta manera se hace referencia a instancias de una clase. La clase es string y el método es toUpperCase. La clase es system y el método es print. Si ejecuto, como vemos, ha imprimido Java, Python y PHP en mayúscula, ya que lo estamos convirtiendo aquí con el método toUpperCase, con referencia al método. De esta forma, hacemos referencia a métodos de instancias de una clase. Y por último nos falta referencia a instancia de un constructor. Entonces vamos a decir referencia a constructor. Y para ello vamos a usar la clase lenguaje. ¿Y cómo vamos a crear referencia a instancia de un constructor? Entonces vamos a usar la interfaz function. Como sabemos, function recibe un tipo de dato y en este caso es de tipo string y va a devolver otro tipo de dato, en este caso lenguaje. La clase lenguaje, vamos a llamar esto lenguaje function y esto va a ser igual a lenguaje referencia a new, referencia a el objeto new, que es para crear un nuevo objeto, en este caso un constructor de lenguaje. Pero ¿por qué nos está marcando error? Porque necesitamos un constructor
con parámetro. Vamos a generar constructor parámetro. Y como vemos, ya no nos está marcando error. Pero ahora acá sí nos está marcando error porque al generar un constructor con parámetros debemos generar un constructor sin parámetros. Y de esta manera estamos haciendo referencia a instancia de un constructor. Al constructor este. Y ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a crear un nuevo objeto de lenguaje. Vamos a llamarlo lenguaje 1. Y esto va a ser igual a lenguaje function .app. Y aquí vamos a crear el lenguaje. Vamos a llamarlo otro nombre. Vamos a llamarlo Python. Y como vemos, estamos haciendo aquí referencia a instancia del constructor de la clase lenguaje. Con new estamos haciendo referencia al constructor. Y aquí lo que vamos a imprimir es lenguaje 1. Ejecutamos. Y como vemos, ha imprimido PHP. Perdón, lenguaje nombre Python. Que estamos usando acá el método toString, que es el lenguaje y el nombre de ese lenguaje. Como vemos, ha imprimido el lenguaje nombre Python, que es el lenguaje que estamos creando aquí con referencia al constructor con new. Y nos preguntamos esto por qué, si esto lo podemos hacer de esta forma. Lenguaje 2 va a ser igual a new lenguaje y aquí podemos pasarle el nombre. En una sola línea, como vemos, aquí así de simple, ¿cierto? Se puede hacer esto y evitar esto. Pero déjenme decirle que si yo trato de llamar a lenguaje 2, solamente tengo acceso a estos métodos. Nombre, al método toString y al método que quiere ejecutar. Estos métodos. No tengo más acceso, pero yo puedo tener acceso a métodos toString, map, filter y todo lo referencia a interfaz funcional. Ahora vamos a ver un ejemplo práctico donde vamos a ver cómo funciona esto y cuál es la funcionalidad de referencia a constructor, ya que así, si se puede hacer así en una sola línea con esta forma, no le vemos ninguna esencia, ¿cierto? Pero vamos a ver cómo sería la esencia de esto de referencia a constructor en un ejemplo práctico. Imagínense que yo quiero crear varios lenguajes, ¿cierto? Entonces vamos a crear una lista de lenguaje. La llamamos lenguaje list. Y esto va a ser igual a esta lista. Entonces, a partir de esta lista yo voy a crear unos nuevos lenguajes. Unos lenguajes medio de referencia a constructor. Entonces digo que lenguaje string map y por medio de la clase lenguaje, como vemos aquí nos está marcando referencia a lenguaje, referencia al método new, referencia a constructor collector.list. Y si yo imprimo lenguaje list, como vemos aquí tenemos lenguaje
nombre, Java, Python y PHP. A partir de esta lista, estoy creando una nueva lista donde estoy creando unos nuevos lenguajes. Por medio de referencia constructor. Como vemos, si tiene funcionalidad, si tiene esencia, el referencia constructor, ya que no lo veíamos tan simple, pero de esta forma vemos que sí tiene funcionalidad la referencia constructor. Ya vimos lo que es referencia a método static, referencia a instancia de un objeto, referencia a instancia de una clase y referencia a instancia de un constructor. Así que así funcionan los métodos de referencia, donde no vamos a usar expresiones lambda, sino referencia al método. Directamente estamos invocando al método a partir de un objeto, de una clase, un constructor, un método start. Como vemos, esto es gracias a la programación funcional. Ahora sí, vamos a ver cuál es el desafío del próximo video, de este video. El desafío consiste en convertir lambdas en referencia a métodos o constructores donde sea posible. Como vemos, aquí tenemos estas expresiones lambdas y esto lo que van a hacer es convertirlo a método reference, ya sea utilizando instancia de objeto de una clase o constructor. Dejen su solución en los comentarios o en el repositorio de GitHub que está en la descripción del video. Así que los invito a suscribirse al canal, denle like, comenten, compartan y no se pierdan ninguno de los videos. Así que los espero en el próximo video donde vamos a ver lo que es los streams. No se lo vayan a perder. Nos vemos.